Pues aquí estamos hoy martes para comentar las lecturas de la misa de hoy. La primera lectura es del profeta Ezequiel. Yo quería decir algo sobre este profeta, todavía un poco más. Ya hemos dicho algunas cosas, hay que seguir hablando un poco de este gran profeta, probablemente no muy conocido por la mayoría de las personas que escuchan esta lectura. Y el Evangelio de Juan se puede relacionar también eh, por el hecho del agua, etcétera. Eh, Comienzo un poco con el profeta Ezequiel. Es una lectura de la última parte de este profeta. Este profeta profetiza, tiene su ministerio durante la primera parte del exilio de Babilonia. Es entre los primeros deportados allá por el año 597, unos 10 años antes de una segunda gran invasión ya definitiva de los babilonios, que es la que arrasa con el templo. Pero en la primera embestida, ¿no? La primera vez que atacan los babilonios se llevan a las clases más altas, incluyendo a este sacerdote Ezequiel, que se vuelve profeta en Babilonia y observa desde lejos, en sus visiones, es un gran visionario, lo que está ocurriendo en Jerusalén, las corrupciones en el templo, los sacerdotes todos vueltos idolátricos, en el desespero de estas invasiones y carestías y todas las dificultades tremendas de la situación política, sociopolítica. Ezequiel ve en los primeros capítulos a los sacerdotes haciendo ritos idolátricos, ¿no? Hacia el sol, etcétera, una serie de cosas horrorosas que él ve en visión. Y como yo dije, la misión del profeta tiene como 3 etapas. La primera etapa es hacer consciente al pueblo deportado de sus pecados, de la culpa, y en estilo sacerdotal, como sacerdote judío que es, el concepto de pureza, pureza ritual, o lo opuesto, la contaminación, la suciedad, que él compara con la menstruación, que es algo bien impuro en el judaísmo, ¿no? La menstruación es algo incluso que huele mal, etcétera. A mí me tocaba en México, espero que esto no ofenda a nadie, pero las monjitas venían de retiro, un grupo entero de monjas, y como ustedes a lo mejor saben, las mujeres que viven juntas sincronizan su ciclo menstrual. Quiere decir que todas tienen el periodo a la misma vez del mes. Y entonces cuando tienes tú una capilla llena de monjas que todavía tienen ese fenómeno natural que les ocurre a las mujeres, pues se huele un poco diferente, ¿verdad? Y entonces Ezequiel tiene gran éxito en su primera etapa de predicación de inculcar la culpa y el sentido de culpabilidad al pueblo para que se den cuenta de lo que han hecho. Y una vez que el pueblo ya está incluso hasta desanimado, desmoralizado, entonces él ofrece este mensaje de la responsabilidad personal que hemos hablado, ¿no? Que cada uno pagará por su pecado, no los hijos por los padres, sino cada uno paga por su pecado. Y el fatalismo ese de que no se puede hacer nada porque estamos cargando
con culpas de nuestros antepasados y hasta que no se acabe el tiempo ese de pagar, vamos a estar en mal, ¿no? Pues él dice que si se convierte el pecador puede vivir. Pero la última palabra en verdad siempre la tiene Dios, nunca depende en última instancia de nosotros. Entonces está el famosísimo capítulo, bellísimo, de los mejores de la Biblia, el capítulo 36 de Ezequiel, que es en el que primero habla de sí, que era como la impureza de una menstruante, su conducta ante mí, contaminaron la tierra, porque la tierra misma es como una persona, es hasta sagrada, se puede decir, ¿no? Con sus derechos, etcétera. Y entonces Yahvé dice en el capítulo 36 que no por el pueblo, sino por su propio honor, él va a rescatar al pueblo, va a reunificar al pueblo, devolver al pueblo a su tierra que perdió, pero más importante todavía, los recogeré, dice aquí, los rociaré con agua pura para que queden purificados de todas sus inmundicias, impurezas, basuras, y les daré un corazón nuevo, infundiré en ellos un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Y hasta habla de que la tierra se volverá como un jardín de Edén después de que sientan asco de ustedes mismos por vuestras culpas y vuestras abominaciones. No hago esto por vosotros, oráculo del Señor Yahvé, sabedlo bien, avergonzaos y confundíos de vuestra conducta, casa de Israel. Y lo que sigue después de esto es el famoso capítulo 37 de los huesos secos, un pueblo totalmente muerto, como los huesos que ya no tienen ni siquiera carne, y sin embargo el profeta le mandan que profetice a estos huesos, y el espíritu de Yahvé entra en los huesos, cobran carne, se vuelven otra vez seres humanos vivos y fuertes, como un gran ejército, dice. Así que es un preludio de la resurrección. Y después de otras cosas más en Ezequiel, a partir del capítulo 40, viene ya la tercera etapa de su predicación, que es toda de esperanza y de renovación fenomenal, un templo nuevo que baja del cielo, una renovación total de la tierra santa, y especialmente con esta particularidad de una gran agua que sana y que brota de la fachada del templo, de la casa, del lado, el agua bajaba de debajo del lado derecho de la casa al sur del altar. Sale esta agua que sana todo, hasta sana el mar muerto, que es un lugar más bajo de la tierra, donde hay una evaporación tremenda y son aguas, quizá algunos sabrán, muy saladas, se puede flotar facilísimamente en el mar muerto. Muchos turistas que van a Israel van y hasta se bañan en el baño ese. Entonces, brotan árboles que producen fruto cada mes y los peces son abundantes y es toda una renovación fantástica de la tierra, como una esperanza brotando por el agua esta que sale del templo. Y por eso muchos han visto cuando eh, le meten la espada, ¿no? La lanza al costado de Cristo en la cruz e inmediatamente brotan agua y sangre. Pues esos son símbolos del bautismo, un agua que sana, perdona pecados, y de la sangre que también es alimento de vida eterna.
en el capítulo 6 de Juan, etcétera, ¿no? Así que es interesante conocer un poco más sobre este profeta Ezequiel. En el Evangelio de Juan es muy interesante. Hay un paralítico que lleva 38 años yaciendo al lado de una piscina, que si te logras entrar a la piscina, pues las aguas de esa piscina se revuelven, etcétera, por un ángel, etcétera. Hay algunas tradiciones de los manuscritos bíblicos que dicen eso, y se sana. Pero este hombre que lleva 38 años nada más acostado allí, Jesús le pregunta si quiere estar sanado. Porque una cosa es que te demores un poco, pero otra cosa es que pasen 38 años y que no hagas nada. Y por eso, después que Jesús lo sana, le dice, mira, estás curado, no peques más para que no te suceda algo peor. Entonces, el ciego de nacimiento del domingo, para la misa que tiene que ver con la iniciación cristiana, ese ciego de nacimiento no había pecado ni él ni sus padres, dice Jesús. En ese caso el pecado no tenía nada que ver con su ceguera, ¿verdad? Pero en el caso de este paralítico hay una, ¿cómo se puede decir? Apatía, falta de deseo y también pecado, que es lo que hace que esté ahí tanto tiempo sin poder ser sanado. Y esta cantidad de años, de 38 años, es muy interesante porque la encontramos en el capítulo 2 del Deuteronomio. En el capítulo 2 del Deuteronomio, al verso 14, se dice que Israel había estado dando vueltas inútilmente a una montaña después del éxodo de Egipto por 38 años. En el libro del Deuteronomio, Israel sale del monte Sinaí, que se llama Horeb en este libro, y se dice que el camino para llegar ya, por lo menos al principio de la tierra prometida, en Kadesh Barnea, son 11 días. Así que Israel pudiera haber ido del monte Sinaí a la tierra prometida en 11 días, pero por su falta de fe, rehusó entrar, tuvo miedo y tuvo que pasar 38 años dando vueltas inútilmente a una montaña hasta que Dios dice, basta ya, tomen camino de nuevo. O sea, aquí el sentido más profundo de este pasaje es que por nuestra desidia, nuestro pecado, nuestra falta de confianza, perdemos mucho tiempo y no nos sanamos cuando se pudiera uno sanar mucho más pronto.